persiguiendo algunas cosas que para algunos son cosas que ya saben. Last week we were speaking about certain things that some of you might already know, pero quizá para otras personas son cosas nuevas, but for others it could be things that are new. o tal vez las habían escuchado, pero pues ahora es en otro estilo, ¿verdad? But maybe you've already heard them, but this time you've heard them in a different way. Pues cada ministro tiene su manera de predicar y de enseñar. Every minister has his way of preaching and teaching. Y el tema la semana pasada, pues en inglés es What Happens Next. And the topic of last week in English was what happens next. So, ¿qué ha de venir después? Y la razón que quise hablar de este tema, the reason I chose to speak about this topic es porque es muy fácil escuchar a otra gente que va a hablar muchas cosas en el internet que no son necesariamente bíblicas. because it's easy for other people to go into the internet and listen or speak of things that are not precisely biblical. Y yo creo que la mayoría de ustedes son gente que no solo tienen la Biblia como adorno, sino que la leemos. And I think that the majority of here just don't have a Bible just to show it off at home, but you actually take it, open it, and read it. Y entonces no es fácil que seamos engañados. So it's not easy for us to be deceived. Porque cada cosa que escuchamos lo vamos a comparar con las escrituras. Because everything that we hear, we're going to compare it with the scriptures. Entonces vamos a partir de donde nos quedamos la semana pasada en el libro de Mateo capítulo 24. So we will take off from where we left off last week, and we will start again in Matthew chapter 24. Declarándoles a ustedes de que las guerras y los rumores de guerras, declaring to you that the wars and rumors of wars y que los terremotos and that earthquakes no nos dicen, no nos están diciendo que ya es el fin. they're not telling us that it is the end. Porque la frase que está al final de Mateo 24:6 dice, pero aún no es el fin. Because the phrase or the statement that is at the end of Matthew chapter 24 verse 6, it says, and these are not, and it is not the end, but the end is not yet. Entonces son señales, these are signs del fin, of the end, pero no es el fin. but it's not the end. También aprendimos de que en el verso 8 nos dice qué es lo que son todos estos acontecimientos. And we also learned that on verse 8, what are these events? Y que el verso 8 dice que estos eventos son principio de dolores. And in verse 8 it says that these are the beginning of sorrows or beginning of pain. Birth pains. Birth pains. Ahí nos da a entender de que hay algo que va a nacer en la tierra. Here it tells us that there is something that is going to be born on the earth. No sé si ya hemos tocado esta parte, pero les voy a decir y ojalá que esto les quede en su espíritu. And I don't know if we've talked about this, but I'm going to say it, and I hope that this stays within your spirit. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, in the book of Revelations chapter 1, cuando aparece Jesucristo caminando en medio de las iglesias, when Jesus appears walking in the middle of all the churches, Jesucristo tiene muchos títulos en la Biblia. Jesus Christ has a lot of titles in the Bible. Y cada título significa algo. And every title has a meaning.
no es solamente un título, sino que significa una acción de parte de Dios a través de Jesucristo. It's not just a title, but it's an action through Jesus, Enviado por el Padre, ¿verdad? sent by the Father, right? Porque dice, y lo llamarás, dice Jesús, And it says here, and you will call him Jesus, porque Él dice, salvará al pueblo dice, de sus pecados. because he will save the people of their sins. Entonces, ahora, también hay otro nombre que se le da en varias partes de la Escritura, There's other names that he is given in other parts of the scripture, como en Mateo 18, like in Matthew chapter 18, pero también hay en Apocalipsis 1, but here in Revelation chapter 1, dice el Hijo del Hombre. it says, Son of Man. Y la razón que dice eso, Hijo de Hombre, The reason why it says Son of Man es porque Salmo 116:15 because the Psalms 116:15 dice, los cielos son los cielos de Jehová, says, the heavens are the heavens of the Lord, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. and he has given the earth to the sons of men. Entonces, Hijo de Hombre no es solamente un título, So Son of Man is not just a title, sino que es una función. but it's also a function. También se le llama a él el Cordero, ¿verdad? Also, he is called the Lamb. Porque Juan el Bautista lo presenta y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. John presents him as here's the Lamb of God who takes away the sin of the world. Entonces, tenemos nosotros que ver por qué es que Jesús es llamado de diferentes nombres. So we need to see why Jesus is called all these different names. Porque todos esos nombres son parte de su ministerio. Because all these names are all part of his ministry. Sí, sí me estoy explicando, hermanos. Am I explaining this correctly? Porque Jesús también dijo, yo soy la puerta. Jesus also said, I am the door. Significando que nadie puede entrar al reino de Dios solamente a través de Él, porque Él es la puerta. Meaning that nobody can enter the kingdom only if it's through him. Why? Because he is the door. Y noten que no dice, yo soy una puerta. Entonces hay más, ¿verdad? Notice that he didn't say I am a door. Dice, yo soy la It puerta. says I am the door. Eliminando cualquier otra pretensión de religión o de persona que digan que ellos también son puertas. Eliminating all other religions or all other people saying that they are the door. Ahora, yo estoy tomando el tiempo para nombrar todas estas cosas, Now I'm taking the time to name all these things porque hoy, basado en este principio de dolores en Mateo 24:8, today, based on Matthew chapter 24, verse 8, on what it relates to birth pains, que antes de que el reino de Dios se manifestara en la tierra, that before the kingdom of God would manifest itself on the earth. Ahora, yo no estoy diciendo que en el Antiguo Testamento no hay reino, porque pues, siempre ha habido reino, ¿verdad? I'm not saying that in the Old Testament there was no kingdom. The kingdom has always been there. Pero estoy hablando del momento en que Dios quería manifestar visiblemente su reino en la tierra. I am speaking about when God wanted to visibly manifest his kingdom on the earth. Tenía que haber un nacimiento. There needed to be a birth. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tuvo que nacer en la tierra para que el reino se manifestara? What needed to be born on the earth so that the kingdom would manifest itself? Dios hecho carne. God made in the flesh. Y cuando Dios vino en carne, And when God came in the flesh, según Juan 1:14, according to John 1:14, vino la gloria de Dios. the glory of God came with. ¿Amén? Entonces, ahora yo le voy vamos a regresar a Mateo después, pero en Apocalipsis capítulo 1, To Revelation chapter 1, we'll go back to Matthew.
En el verso 8, no sé por qué se pusieron los dos en el verso 8. Revelation chapter 1, verse 8. Again, don't know why it's in verse 8. Pero mire, dice, Jesús es el que está hablando aquí en Apocalipsis 1. Here, Jesus is the one speaking in Revelation chapter 1, verse 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, It says, I am the Alpha and the Omega, principio y fin, dice el Señor, the beginning and the end, says the Lord, el que es, who is el que era and who was y el que ha de venir, and who is to come, el Todopoderoso. the Almighty. Entonces, aquí en el verso 8 no está hablando de Dios Padre, Here on verse 8, it's not speaking about God the Father, está hablando de Dios Hijo. it's speaking about God the Son. Entonces, cuando Génesis 1:1 dice, When Genesis chapter 1:1 says, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. in the beginning God created the heavens and the earth, El principio no está hablando de tiempo, the beginning is not speaking about time, está hablando de una persona. it's speaking about a person. Y me apoyo And en Colosenses 1:13 al 16. my support is Colossians chapter 1, verses 13 and on. Ajá. Porque la Biblia dice, hablando de Jesús, dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Because the Bible says, speaking about Jesus, is in Him all things were created. Amen. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, And the Bible says that in the beginning God created the heavens and the earth. yo se los voy a traducir a Guatemala. I will translate this into Guatemala. Los cielos y la tierra The heavens and the earth fueron creados were created en el Hijo, in the Son, porque el Hijo es el principio. because the Son is the beginning. Amen. ¿Ok? Entonces, cuando dice en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, está diciendo en el Hijo Dios hizo todas las When it cosas. says in the beginning I created the heavens and the earth, it's saying in the Son I created the heavens and the earth, or in other words, all things. Entonces, todo esto es para que podamos entender All of this is so that we may understand que el Hijo no es solo el principio, that the Son is not just the beginning, Él también es el fin. He is also the end. Entonces, Mateo 24:14 dice, So Matthew chapter 24:14 says, y este Evangelio del Reino and this gospel of the kingdom será predicado en todo el mundo will be preached and all over the world como testimonio. as a witness. Y entonces dice, vendrá el fin. And then the end will come. ¿Quién es el fin? Who is the end? El Hijo. The Son. Amen. Como dijo mi hermano, es fácil cuando Dios te lo muestra, cuando no, es imposible entenderlo. As a brother said once, it's easy when God shows it to you. Otherwise, it's impossible to understand. ¿Ok? Entonces, el Hijo es el Alfa y el Hijo es la Omega. The Son is the Alpha and the Omega. Antes de que el Alfa se hiciera, antes de que el Alfa manifestara su ministerio, Before the Alpha manifested his ministry, o sea, antes de que Cristo empezara su ministerio, antes de que Jesús empezara su ministerio, in other words, before Jesus started his ministry, alguien más apareció, someone else appeared, ¿verdad? right? Su primo. His cousin. Y su primo se llamó Juan el Bautista. His cousin was named John the Baptist. Pero en una ocasión, cuando Jesús está hablando con discípulos, con sus discípulos, But on an occasion, when Jesus is speaking with his disciples, ellos le hacen una pregunta.
They asked him a question. ¿Acaso no Elías tiene que venir antes de que venga el Mesías? Isn't Elijah supposed to come before the Messiah comes? Buena pregunta, ¿verdad? That's a good question, right? Porque aquí está el Mesías. Because here's the Messiah. O bueno, alguien que dice que es el Mesías. Well, someone that says that he is the Messiah. Pero de acuerdo a los escritos de ese tiempo, But according to the scriptures of those times, que es el Antiguo Testamento, which is the Old Testament, dice ahí que Elías viene primero it says here that Elijah comes first, y después viene el Mesías. and then comes the Messiah. Controversial, ¿verdad? Controversial, right? Entonces Jesús les contesta. So Jesus answers him. Y ese es el deber que les voy a dejar a ustedes, porque siempre les dejo de ver, no sé si lo hacen, pero confío en Dios de que les dé curiosidad. So this is the homework I leave you all. I always leave you homework. I hope you do it. I don't know if you're not, but hopefully curiosity happens. Jesús contesta, Jesus answers, Elías ya vino. Elijah already came. Dice, Elías fue Juan el Bautista. Elijah was John the Baptist. Buena respuesta, ¿verdad? That's a good answer, right? Ahí se los eliminó a todos. There he was able to eliminate all these things. Porque lo que estaban diciendo era, tú no eres el Mesías porque Elías no ha venido. What they were trying to say was, you are not the Messiah because Elijah has not yet come yet. Pero él dijo, Elías ya vino. But he said, Elijah already came. Elías es Juan el Bautista. Elijah was, or is, I'm sorry, John the Baptist. Ahora aquí está el bombazo. So here's the big bomb. O sea, les dije todo esto para explotar la bomba ahorita. I said all this just to come to this point. Cuando la Biblia dice que Jesús es el alfa y él es el omega, When the Bible says that Jesus is the Alpha and the Omega, también quiere decir que así como el Señor vino la primera it vez, also means that just like the Lord came the first time, así va a venir la segunda vez. He will also come in the same way the second time. Amen. Tiene que haber un Elías There's a need for an Elijah antes de que él venga en las nubes. before he comes in the clouds. ¿Sí? Dice, ay, yo no sé, man. Bueno, You might say to yourself, I don't know, brother. en la escritura, In the scripture, Elías viene 3 veces. Elijah comes 3 times. En el Antiguo Testamento, Elías es un profeta. In the Old Testament, Elijah is a prophet. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, es un profeta, it's a prophet. pero se llama Juan el Bautista. His name is John the Baptist. Bueno, aquí no estamos hablando de la reencarnación. Now, remember, I'm not talking about reincarnation here. Sino que estoy hablando de que es el espíritu de Elías, o sea, el ministerio de Elías. What I'm talking about is the spirit of Elijah. In other words, the ministry of Elijah. Cuando Juan el Bautista aparece en el capítulo 3 de Mateo, When John the Baptist appears in chapter 3 of the book of Matthew, dice, yo soy la voz que clama en el desierto. it says, I am the voice who cries out in the wilderness. Vengo a prepararles el camino para el Señor. I come to prepare the way for the Lord. Entonces, ese fue el ministerio de Elías a través de Juan el Bautista. This was the ministry of Elijah through John the Baptist. ¿Qué pensarían ustedes si yo les diría What would you think if I told you de que antes de que se abran los cielos y descienda el Mesías, that before the heavens are open and the Messiah descends, Elías tiene que venir otra vez? Elijah has to come first? Solo que ahora no es una persona, Now, this time it's not just one person, es un grupo de personas. it's a group of people.
con el ministerio de Elías. with the ministry of Elijah. Y para ilustrar eso, And to illustrate this, vamos a ver, Mateo 17, Matthew 17, pero veamos del verso 16 y 27. let's look verses 16, Capítulo 16, chapter 16, Matthew chapter 16, verso 27. verses 26. 27. 27, sorry. Entonces, aquí está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Here is speaking about the coming of the Son of Man. Pero es Jesús el que está hablando. But here is Jesus that is speaking. Entonces, Él no está hablando de su primer venida, porque Él es el que está hablando, ya está aquí. He's not speaking about his first coming. He is the one speaking because he is the one talking here. Sino que Él está hablando de la segunda venida. And he's talking about the second coming. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Right? Okay. Dice, el Hijo del Hombre, a ver, ahí se da el título, ¿verdad? It says here, for the Son of Man, he applies this title to himself. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. And then he will reward each according to his works. Entonces, la segunda venida de Jesucristo So the second coming of Jesus Christ, no es para salvar a los pecadores, it's not to save the sinners, sino que es para castigar but it's to punish a aquellos que no lo recibieron como Mesías. those who did not receive him as the Messiah. Ahora, en el capítulo 17, Now, in chapter 17, verso 1, verse 1, dice, 6 días después Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. then now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, and his brother, led them up to a high mountain. Y verso 2, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Verse 2, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Verso 3, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Verse 3, and behold, Moses and Elijah appeared to them. Entendamos que esta es la segunda venida. Let's understand that this is the second coming. Y dice que son dos personas que aparecen junto con él. It says that there's two people that appear together with him. Y en el verso 2 dice que él se transfiguró delante de ellos. In verse 2, it says that he transfigured himself before them. O sea que la gloria de Dios que estaba en él se manifestó. So the glory that was within him manifested. Pero quiero que noten algo que es de suma importancia. And notice something that is very important. Esta gloria no se manifestó en el espíritu de él, This glory was not manifested in the spirit tampoco en el alma, or in the soul, sino que se manifestó en el cuerpo. but it was manifested in the body. ¿Sí? Porque aquí dice, resplandeció su rostro. Because it says here that his face shined. Bueno, entonces, mucha gente hoy dice, en mi iglesia cayó la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Vengan porque ahí está la gloria de Dios. Many people nowadays say, oh, the glory of God was poured in my church. Come because the glory is there in my church. Yo no sé si algún día, yo no sé si va a pasar en nuestro tiempo, I don't know if this will happen in our time, pero si un día me ven ustedes con mi rostro brillando, entonces esa es la gloria de Dios. but when you see me one day with my face shining, what's the glory of God? Pero aquí dice, su rostro resplandeció But it says here that his face shined. y después todos sus vestidos, o sea que todo su cuerpo. And it also says that all his clothes, well, that means all his body.
Ahora dice, aparecieron Moisés y Elías. And it says now after that, Moses and Elijah appeared as well. Entonces, ¿qué es el ministerio de Moisés? So what is the ministry of Moses? ¿Y qué es el ministerio de Elías? And what is the ministry of Elijah? Tanto Moisés como Elías, Moses and Elijah, ellos derramaron juicio sobre las naciones de ese tiempo. they both poured down judgment upon the nations of their time. Moisés hizo milagros de destrucción en Egipto. Moses made miracles of destruction in Egypt. Dios derramó 10 plagas en Egipto God poured down 10 plagues over Egypt para que Faraón dejara salir al pueblo. so that Pharaoh may release the people. Elías hizo muchos milagros y no fue solo sanidad, Elijah did many miracles, and it was just not only healings, sino que también derramó juicio. but he also poured down judgment. Bueno, Dios derramó juicio a través de él. Let me rephrase that as well. Well, God through them poured down judgment. Entonces, ¿cuándo va a aparecer Moisés y Elías? Well, when is Moses and Elijah going to appear? En Apocalipsis capítulo 11. In Revelation chapter 11. Ahí vemos el ministerio de dos testigos. Here we see the ministry of two witnesses. La Biblia no da nombres de personas, The Bible doesn't give names of people, pero sí nos dice quiénes son estos dos testigos. but the Bible does tell us who are these two witnesses. Entonces, esos dos testigos tienen que aparecer antes de que Jesucristo regrese a la tierra. These two witnesses need to appear before second coming of Jesus on the earth. Y estos testigos salen del templo de Dios. And these two witnesses come out of the temple of God. Ahora, hay mucha gente que está diciendo que antes de que regrese el Mesías hay que construir un templo físico en Israel. Many people are saying nowadays that before the Messiah comes again, we need to construct or build a new temple in Israel. Pero Hechos 17 dice, But Acts chapter 17 says el Señor ya no habita en templos hechos de la mano de los hombres, that God doesn't dwell in temples made of handmade, made of men. sino que ahora Él habita en otro lugar. Now he dwells or he lives somewhere else. En 1 Corintios 6, Pablo le dice a la iglesia, First Corinthians chapter 6, Paul tells the church, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? don't you know that you are the temple of God? Amén. Amen. Entonces, Dios no necesita un edificio para poder vivir en la tierra, So God doesn't need a building to live on the earth, sino que el Espíritu Santo vive dentro de un ser humano. but the Holy Spirit lives inside of a human being. Entonces, cuando la Escritura en el capítulo 11 y verso 1 habla del templo de Dios, When the Bible talks in Revelation chapter 11 about the temple of God, en el verso 1 in verse 1, no está hablando de un edificio, it's not speaking about a building, sino que está hablando de gente. but it's speaking about people. Y aquí el Señor, antes de que se manifieste estos dos ministerios, But here, before these two ministries manifest themselves, Dios viene a medirnos. God comes to measure us. ¿Se da cuenta de eso? It says it right there. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. It says, Then I was given a reed like a measuring rod, and the angel stood saying, Rise and measure the temple of God, El altar. the altar, and those who worship there. ¿Por qué viene el Señor a medirnos? Why does the Lord come to measure us?
Porque Él se va a manifestar en la tierra. Because he's going to manifest himself up Él here. va a manifestar su gloria He's going to manifest his glory antes de que Jesús regrese a la tierra before Jesus comes back to earth a través de seres humanos. through human beings. Entonces Él viene y nos mide. So he comes and he measures us. Y ojalá que demos el ancho y el alto. And hope that we give the width and the height. No sabe usted cómo cuesta encontrar un mueble que quepa en la casa, ¿verdad que sí? Isn't it hard sometimes to find some furniture to actually fit in our home, in our houses? Yo no sé cómo hacen ustedes, I don't know how you do, pero yo me pongo ahí y hago un dibujito, but I start, doing some plans, like little drawing. little drawings. Y lo mido y lo apunto, mido al otro lado, lo apunto, mido al otro lado, lo apunto. I measure one way and then I measure the other way, and then I take both measurements and I write it down. Y de ahí me voy a Menards para ver si hay algo que pueda entrar ahí donde se necesita. And then I go to Menards to see if there's anything that can fit in that space that I measured. Entonces, el Señor viene al templo. So the Lord comes to the temple. Y lo mide. And he measures. Y en el verso 2, And on verse 2, esto es bien peligroso, ¿no? and this is very dangerous. Porque ahora el atrio Because now, the outer court, dice, eso no lo midas. it tells him, don't measure that. Bueno, yo me río porque sé lo que significa, pero yo creo que algunos de ustedes saben lo que significa. I laugh, because I know what this means, and I know some of you here knows what this means. Tal vez no me debería reír. I shouldn't laugh, right? Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Pero el atrio The outer court, son las iglesias these are the churches que solo hablan del pecado, that only speak about sin, que hablan de la sangre, speak about the blood, que hablan del sacrificio speak about sacrifice, y nunca entran a la adoración. and they never enter into worship. Porque la adoración es en el lugar santo. Because worship is in the holy place. Y el lugar santísimo es la manifestación de Dios. And in the holies of holies, that's where the manifestation of God is. Entonces el Señor está diciendo, So God is saying, el templo déjalos, the temple, leave them. porque los que están ahí son gentiles, Because those who are there are Gentiles. son cristianos, pero son cristinos, son primos, no son hermanos, son primos. They're Christians, they're cousins, they're not brothers and sisters. Ahora, al final del verso 2, At the end of verse 2, habla de 42 meses, it speaks about 42 months. pero en el verso 3 dice 1270 días. But in verse 3, it says 1,260 days. Es lo mismo, It's the same thing, que viene a ser 3 años y medio. which is the equivalent of 3 years and a half. ¿Por qué 3 años y medio? Why 3 years and a half? ¿Cuántos años tuvo Jesús su ministerio? How many years did Jesus execute his ministry? 3 y medio. 3 and a half. Sí, ¿verdad? Amen? Right? 3 días y medio 3 days and a half es media semana. is half a week. Y en el libro de Daniel, And in the book of Daniel, la Biblia dice the Bible says de que Dios tiene un pacto con algunos that God has a covenant with some por una semana. for 1 week. Algún día lo vamos a ver porque eso es. Si ustedes creen que esto que les estoy diciendo es complicado, es más complicado. One day we'll go there and let's talk about that. If you think this is complicated, that itself
It's more complicated. It's more complicated than this. Pero solo les voy a decir esto. So let me just tell you this. Para que el tiempo de Dios se complete, For the time of God, in order for it to be completed, se necesitan otros 3 años y medio. 3.5 more years are needed. Porque Jesús tuvo su ministerio de 3 años y medio. Because Jesus had his ministry for 3.5 years. Ahora estos 2 testigos Now these 2 witnesses, van a tener un ministerio de 3 años y medio. they also will have a ministry for 3.5 years. Y de acuerdo a lo que vimos en Mateo 17, And according to what we saw in Matthew chapter 17, se nombran 2 personajes, 2 people are mentioned, Elías y Moisés. Elijah and Moses. Ahora note algo muy interesante. Notice something that is very interesting. Elías nunca murió. Elijah never died. Él se fue vivo al cielo, increíble, ¿no? Incredibly, he went to heaven alive. Él es una señal de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. He is a sign of what is the taking of the church. Moisés murió. Moses died. Y de acuerdo al libro de Judas, And according to the book of Judah, Jude. The Bible says that Satan wanted to take the body of Moses, la Biblia dice que Satanás quiso llevarse el cuerpo de Moisés, pero dice que el ángel Miguel no lo dejó. but it says that the angel Michael, he did not allow him to take it. Porque Dios lo necesitaba. Dios necesitaba el cuerpo de Moisés Because God needed Moses' body para manifestar su gloria en el monte con Jesús y con Elías. to manifest his glory in the mountain with Con Moisés Moses y con Jesús. and with Jesus. Perdón, con Elías y con Jesús. With Elijah and Jesus, I'm sorry. Por eso necesitaba el cuerpo de Moisés. This is why he needed Moses' body. Porque enfatizo Let me emphasize, que la manifestación de la gloria the manifestation of the glory es en el cuerpo. is in the body. Entonces, regresando a Apocalipsis, Going back to Revelation, en el verso 3 dice que el ministerio de ellos va a completar la semana, in that ministry, that will complete the whole week. porque el ministerio de ellos va a ser 3 años y medio. Because their ministry will be 3.5 years. Entonces, 3 años y medio de estos 2 personajes, de estos 2 grupos, 3.5 years of these 2 groups of people, y 3 años y medio de Jesús, and 3.5 years of Jesus' ministry, son 7 años. the equivalent of 7 years. ¿Ok? Okay? Entonces, mucha gente que enseña de eso dice que es Elías y es Moisés. Many people that teach this, they say, well, this is Elijah, this is Moses. Otros dicen es Elías y Enoch. And some say this is Elijah or Enoch. Enoch. Porque Enoch no murió. Because Enoch, he never died. Y que tiene que venir a morir, dice que chafa, dicen, no, que sí, ¿para qué? Bueno, no importa. Bueno, el asunto es de que aquí no dice nombres de personas, The thing is here, it doesn't name names of people, pero sí nos dicen quiénes son but it does tell us who they are. y nos dicen cuál es su ministerio. They tell us what their ministry is. Su ministerio es 2 cosas. Their ministry are 2 things. Son testigos They're witnesses y son profetas. and they're prophets. ¿Lo ven ahí? You see it? Verso 3. Verse 3. Testigos They're witnesses y profetas. and prophets. Por 3 años y medio. For 3.5 years. Yo sé que la mayoría de la gente que habla de Apocalipsis habla del anticristo. I know that the majority of people that speak about Revelation, they speak about the Antichrist. Pero la Biblia habla más de Dios que del anticristo en Apocalipsis. But the Bible speaks more about God than the Antichrist in the book of Revelation.
Lo que pasa es que ya nos llenaron la cabeza, ya nos llenaron el corazón de miedo, ¿verdad? What happens is that they have filled our hearts with fear. Pero aquí dice que estos dos ministerios But it says here that these two ministries, van a ser testigos they will be witness y profetas. and prophets. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo con testigos o con testimonio. The gospel of the kingdom of God will be preached with witness Or witnesses. or witnesses. Estos son los dos testigos. So here, these are the two witnesses. Y aquí le dice a usted lo que son, no necesariamente quiénes son. Here it tells us who they are, No, sin nombres propios, ¿verdad? without any names. Verso 4. Verse 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth. Está fácil, ¿verdad? Easy, right? ¿Por qué les digo que está fácil? Why do I say that it's easy? Porque en el capítulo 1 de Apocalipsis y verso 20 le dice a usted qué es el candelabro. Because in Revelation chapter 1, verse 20, it tells you what the lampstands are. Entonces no tenemos que adivinar o inventarnos cosas, So we don't have to guess or invent anything. make up anything. We don't have to do that, ¿no? Sino que vamos a la Biblia. We just go to the Bible. ¿Qué es lo que dice verso 20 si alguien lo quiere leer? Gritarlo desde ahí. What does verse 20 of Revelation chapter 1 says? If anybody can read it or shout it out. ¿Qué dice? What does it say? Anybody? Ya. The mystery of the seven stars that you saw in the right hand and of the seven golden lampstands is this. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches. Entonces, ¿qué son los candeleros? What are the lampstands? Iglesias. Churches. Pero en el capítulo 1 de Apocalipsis hay 7 iglesias, ¿verdad? And in the book of Revelation chapter 1, there are 7 churches, right? Sí, ¿verdad? Right? Ok. De vez en cuando ayúdenme, ¿verdad? Once in a while, please help me, please. Pero en Apocalipsis 11:1, But in Revelations 11:1, la Biblia dice que el Señor viene al templo the Bible says that the Lord comes to the temple y que va a medir. and that He will measure. Entonces, Él mide a las So iglesias, He measures the churches, las 7 the iglesias. 7 churches. 5 iglesias son desechadas, 5 churches are set aside. they're rejected. 5 iglesias. 5 churches are rejected. Pero 2 iglesias califican. But 2 churches qualify. Y esas 2 iglesias se convierten en los 2 testigos que profetizan. And those 2 churches become the 2 witnesses that prophesy. ¿Amén? Amen. Y le voy a dar referencia en Hebreos 11, donde habla de las olivas. No lo vamos a leer, pero está ahí está. En Hebreos 11 habla de las 2 olivas. We won't read it, but I'll give you the reference about the 2 olives, and it's in Hebrews chapter 11. Dice la oliva natural y la oliva silvestre. It says that the natural olive Tree and the attach or something like that. You know, como cuando los agrónomos saben de eso, cuando ¿no? Engrafted. Okay. Por eso es que ahora tenemos manzanas sin pepitas. No. Bueno, entonces estos 2 grupos, estas 2 iglesias, these 2 groups of people, son 2 iglesias there are 2 churches que por 3 años y medio that for 3 years and a half
van a profetizar, They will prophesy. van a predicar el evangelio del reino They will preach the gospel of the kingdom con señales y maravillas with signs and wonders. y van a derramar juicio sobre las naciones que estén en rebeldía And they a will Dios. pour down judgment onto nations that are in rebellion against God. Y nadie los va a poder matar por 42 meses. And nobody will be able to murder them or kill them for 42 months. Dice verso 5. Verse 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca. If anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth. ¿En serio eso, no? This is serious. Nadie los va a poder matar. Nobody will be able to kill them. Y si alguno quiere hacer daño, deberá morir él de la misma manera. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this same manner. Imagínese usted, porque yo soy muy de imaginar. Imagine this. I like to imagine a lot of things. Usted es parte de ese grupo You are part of this group, y lanzan un cohete para matar a su grupo. and they launch a missile to try to kill your group. Pues el misil da la vuelta y les cae a los otros. Well, the missile turns around and just kills them. Bueno, si lo quieren creer, pero es lo que la Biblia dice, ¿no? Oh, if you want to believe it or not, this is what the Bible says. El verso 6. Verse 6. Esos tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva todo el tiempo de su profecía. They have power to shut heaven down so that there is no rain that falls in the days of their prophecy. ¿Quién hizo eso? Who did this? Elías. Elijah. ¿Se acuerdan? Remember? Elías dijo, no va a llover hasta que yo diga que llueva. Elijah said, "It will not rain until I say it can rain." Qué poder, ¿verdad? That's a lot of power. Bueno, a él también lo quisieron matar y no pudieron. And they also tried to kill him, and they were not able to. Y tiene poder para convertir el sangre, sobre las aguas para convertirlas en sangre. And they have power over waters to turn them into blood. ¿Quién hizo eso? Who did this? Moisés. Moses. Y para herir la tierra con cuanta plaga las veces que ellos quieran. And to strike the earth with all plagues as often as they desire. Pues se me da la gana que les salgan granos en la cara a todos los de aquella ciudad y todos granosos ahí. It's my pleasure to say that you will have all these boils in your face, this nation, whatever. Because this is what I want to. Ya cuando están sanando no se arrepienten, pues ahí vienen otros. When they're already being healed from this, you're not repentant, here comes another wave. Esto es bien delicado, hermanos. Brothers and sisters, this is very delicate. Y eso se va a cumplir. And this will happen, it will be fulfilled. Y Jesús todavía no ha venido. And Jesus hasn't even come yet. O sea que eso es lo que pasa, eso es lo que viene después, ¿verdad? Después de hoy vienen, todas las cosas tienen que suceder. All these things need to happen. Pero ahora les va a pasar, les voy a decir algo que no les va a gustar, pero ni modo es parte de la historia, ¿verdad? And now I'll share something that you might not like, but it's part of the story. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. When they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. Pero les doy una buena noticia en el verso 11. But some good news, in verse 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Now after 3.5 days, the breath of life from God entered them, and they stood up on their feet, and they in great fear fell on those who saw them. Hasta aquí es la segunda venida de Jesucristo. Now, here is where the second coming of Christ comes. ¿Por qué? Why? ¿Qué les digo eso?
Why do I say that? Porque en el verso 12 Because in verse 12, dice, y oyeron una gran voz del cielo and they heard a loud voice from heaven que les decía, subid acá. saying, "Come up here." Y subieron al cielo en una nube And they ascended to heaven in a cloud, y sus enemigos los vieron. and their enemies saw them. Pongan referencia ahí los que están apuntando. For reference, those who are writing down things, Es 1 Tesalonicenses 4, del verso 13 al final. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 Al final. to the end. Entonces, antes de que Jesucristo regrese, Before Jesus Christ comes back, hay un ministerio de 3 años y medio there's a ministry of 3 years and a half de gente de 2 iglesias of people, 2 churches, con poder, with power, con autoridad, with authority, con la gloria de Dios, with the glory of God, invencibles, invincible, inmortales, immortal, por 3 años y medio. 3 years and a half. Y cuando los matan, And when they are killed, porque los matan no porque la bestia tenga más poder que Dios, they are killed not because the beast has more power than them, sino que dice cuando terminaron su ministerio, it says that when they finished their ministry, verso 7, verse 7, ya se acabó el ministerio. ministry is done. O sea que aquí 3 años y medio y se retiran. And here, Amén. 3 years and a half, and they're able to retire. Amen. El problema es que el retiro duele porque los van a matar. The problem is that retirement hurts in this case because they are going to be killed. Matan el cuerpo, They kill the body, pero el espíritu va a Dios. but the spirit goes to God. Entonces, esta gente que les quieran que ellos sean en ese tiempo, These people, whoever these people will be in those times, van a morir they will die. y van a ir al cielo por 3 días y They medio. will go to heaven for 3 days and a half, Y después van a resucitar. and then they will resurrect. Y van a subir a recibir al Señor en las And nubes. they will come and ascend to receive the Lord in the clouds. Y dice, y todos los vieron. And it says that all of them saw them. Toda la gente. Everyone saw them. Entonces, esto no es algo en secreto. This is not something that is in secret. En el capítulo 1 de los Hechos, In Acts chapter 1, la Biblia habla de cuando Jesús fue al cielo the Bible speaks that when Jesus went to heaven, y había unos ángeles ahí, ¿verdad? and there were some angels there. Y los ángeles le dijeron a sus And discípulos, the angels told the disciples, ¿qué estás mirando al cielo? ¿Qué están ustedes mirando al cielo? "Why are you looking at heaven?" Este mismo Jesús que fue tomado de The vosotros same Jesus that was taken from us y llevado al cielo, and taken to heaven. así mismo va a regresar. This is in the same manner he will come back. Todos lo van a ver. Everyone will see him. Mucha gente lo vio cuando él subió A lot of people saw him when he ascended, y todos lo van a ver cuando él regrese. and everyone will see him when he comes back. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Para que podamos por lo menos dormir del jueves en adelante. We'll leave it here at this so that you'll be able to sleep From Thursday on. Thursday and on. Padre, gracias, Father, we thank you porque a ti te ha placido mostrarnos algunos de los acontecimientos que van a suceder. because it has been your will to show us all these events that will happen. Estamos muy agradecidos contigo. We are very grateful with you. Prepararemos nuestras vidas We will prepare our lives para ser parte de estos grupos, to be part of these groups si es que esto va a suceder en nuestros if tiempos. this is something that will happen in our time. Te damos gracias
We thank you y te bendecimos. and we bless En you. el nombre de In Jesucristo. the name of Jesus. Amén. Amén.